Saludos amigos, Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este viernes 11 de abril del 2025 con 24 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional, y una pertinaz llovizna que está desde la madrugada. A cuidarse porque parece que hay una vaguada o algo por el estilo, y con estas gripes que anda uno no se le acaba de quitar, y ahí ando yo con gorra y todo, pero me mojé cuando entré al canal. Pero bueno, protéjanse, es lo mejor. Viernes 11 de abril, la semana próxima es la Semana Mayor, la Semana Santa, Domingo de Ramos este domingo, y trabajaremos, estaremos, ¿verdad? Quizás hasta el miércoles haremos nuestro último programa. El gobierno decretó 3 días de duelo más merecidos ante la magnitud de la tragedia por la que hemos pasado, la que hemos vivido. Todavía están las consecuencias, la Junta Central habilitando instalaciones, oficinas o carpetas móviles para poder dotar de duplicados de cédula para la entrega de los cadáveres ahí en INASIF, en donde ahora ya no es allá en Yesé por la Independencia, porque ya ahí se terminaron los trabajos de rescate y recolección de escombros y todo, ya ahí no hay nada. Los fallecidos, a la suma asciende a 221, déjame un segundo para no decir cosas que no sea. Sí, 221 muertes, 221 víctimas de tan lamentable suceso. Hay como 141 identificados. Fíjense ustedes, todavía hay una cantidad de personas que no han podido ser identificadas por la razón que fuere. Luego, en el transcurso de los días, eso se irá esclareciendo Bien, las conjeturas abundan. Opiniones de personas calificadas y gallos locos y elucubradores, y etcétera, ¿no? Hay de todo. Hay quienes quieren sonar porque eso es su naturaleza, hacer bulto, sonar. Hay quienes pues también aprovechan cualquier coyuntura para cobrar vendetas, para cobrar deudas pendientes. Hay de todo. Hay quienes salen con una clase de declaraciones disparatadas, y usted tiene que hacerle caso, oír las de las personas con calificación, ingenieros, arquitectos, que pueden dar opiniones generales sobre qué pudo haber ocurrido, con hipótesis variadas de por qué, de cómo, de qué pudo, etcétera, ¿no? Luego habrá que hacer un levantamiento. El gobierno acaba de confirmar ya, acaba de anunciar ayer, igual que como se extendían los días de duelo, que ayer 10 acababan, por 3 días más, se va a conformar una comisión técnica compuesta por especialistas locales e internacionales. Los locales ya usted sabe cuáles son, los mismos que suenan, los mismos que siempre están en los medios haciendo bulto y haciendo siempre aspavientos. Pero es importante que se haga una investigación veraz, porque esa tragedia sucedió, tuvo una causa, hay que determinar la causa. A posteriori, como tiene que ser, habrá que pues señalar responsabilidades. Pero fíjense ustedes, un gran trabajo, felicitar a las personas que estuvieron ahí. Por lo menos lo que nosotros hemos visto de la prensa es la dedicación con la que se manejaron. Hay otras opiniones por ahí que no sabemos si son interesadas o si están ciertamente basadas. Ustedes ven cómo andan las tarjetas por ahí de las personas fallecidas, gente que fue. Siempre habrá ese tipo de sopilotes, de buitres,
que se saqueaban los vehículos, como sabían que eso estaba, imagínense ustedes eso lleno de vehículos, hasta que no hubiese control de las autoridades, vehículos que no aparecen de personas, entonces hay sus cosas y eso es lo mínimo. También deberá tomarse precaución con relación a eso, pero lo más importante al final del día, ya después de la leche derramada no hay manera de recogerla. Esto es un suceso trascendental para la historia dominicana, de marca mayor para cualquier país del mundo. Son 221 seres humanos que han perdido la vida. 221 dominicanos y de diversas nacionalidades. Había muchos venezolanos, venezolanas, de otros países. Ahí vi un amigo italiano que conocía, franceses, haitianos, de muchos lugares. Hasta de Kenia vi que había un fallecido. Bueno, lo importante de esto es, desafortunadamente, como dice el refrán, que ponemos candado después que nos roban, es que esto no se repita, ni en esa magnitud, pero ni en ninguna otra. Ni en ninguna otra. Entonces el gobierno ordenó esta investigación, ojalá esos grupos de expertos llegue a unas conclusiones y busque unas causas y se tomen medidas para evitar, que es lo importante, que eso siga sucediendo. Porque mire aquí un par de ejemplos. Bueno, ayer mencionamos lo del puente de la 17 y el listín mandó a hacer una investigación. Ahora vamos a llegar al puente de la 17. Pero hay otro sitio, usted pasa por el de Jaina aquí, por la autopista, no por la 6 de noviembre, sino por la que va a Jaina, y usted ve el deterioro de las facilidades, una cosa con salitre. Por aquí en la Núñez, usted ve también las cosas, y en esos elevados. Entonces, por doquier. Entonces, miren esto, jueces temen colapso del edificio de la Corte de Apelación. Eso queda detrás del Senado, ahí en la feria, ¿verdad? La juez Isis Muñiz, de la presidenta de la Asociación de Jueces, dijo que el 7 de enero, estamos en abril, ellos se alertó porque se hizo un estudio de vulnerabilidad y el estudio demostró que eso tal caece ahí, los pedazos del techo caen, del yeso y ese tipo de cosas. Entonces se hizo un estudio, se señalaron los riesgos y ahí siguen operando y nadie hace nada. Aparentemente, después que sale esta publicación y la denuncia de la presidenta, que ya la habían hecho el 7 de enero, pero ante el escándalo que se ha armado, ante el desastre que ha habido, salen prestos que van a mover de ahí a los jueces, que se van a llevar las oficinas de ahí. Si no pasa lo del YC, ellos siguen ahí, quizás a ellos son los que les pasa un evento. Para que usted vea, entonces no podemos vivir como los locos aquí, como los realengos, como los chivos sin ley. En Estados Unidos se hacen inspección de las facilidades, de las instalaciones. Usted va a una discoteca en Estados Unidos y dice que son 110 personas en la puerta que deben haber, que no puede haber más ahí dentro, y ni por de los cachitos entra una gente más ahí. No porque ellos sean, porque está lleno de dominicanos y son discotecas en Estados Unidos, por ejemplo, y de dominicanos y va llena de dominicanos, porque ellos saben las consecuencias que eso conlleva. Y si cierra, por ejemplo, en New England, en la zona de Massachusetts y toda esa zona por allá arriba, Lawrence, Providence, toda esa zona que cierran como a la 1 de la mañana en los lugares, Nueva York no cierra. Y en Miami hay sitios que amanecen y lo que usted quiera, pero bueno, allá a la 1 llegan esos gigantones ahí con unos wikitoki ahí, como decía un político, con su comunicación ahí, hablando ahí en inglés con sus otros agentes y empiezan a sacar a la gente, pero para afuera todo el mundo. Los tigres, obviamente, de ahí se van para unos basements por ahí, hacen fiesta, pero usted sabe a lo que se atiene, pero de los lugares, eso es supervisado. Se hacen evaluaciones periódicas. Aquí vemos unos edificios y unas casas, digo, pero eso era de 2 pisos, va por 4 y usted ve, buscan un maestro constructor sin tirar un análisis estructural ni nada. Si cuando ocurra un movimiento telúrico, una cosa, va a aparecer el trozo de pedazo en el suelo y todo, ¿verdad?
Entonces, aquí lugares tiene que haber. Desafortunadamente, hasta ahí falleció el ingeniero del ayuntamiento del distrito, un ingeniero, no sé, recuerdo el nombre, sé que lo vi, que era hasta encargado de las cosas de las obras de evaluación y de la aprobación, de ese tipo de cosas. Entonces, miren esto, las autoridades del Poder Judicial tienen conocimiento desde el año 21 y no se han tomado las medidas. Ahora salen corriendo, así que lo van a mudar urgentemente de ahí. Había que esperar que sucediera eso. Pero ¿cuántas instituciones, cuántos lugares no hay en esa misma circunstancia que está ahí? Dice la jueza, estamos esperando otra tragedia como la ocurrida en el Yesé. Con toda razón. Desde el 21 se sabe, está hecho un estudio, el 7 de enero lo presentaron de vulnerabilidad y de los riesgos. Había que esperar. ¿Qué dicen los del puente de la 17? De eso hace años que lo andan diciendo, que caen los pedazos de tornillo de allá, que caen los pedazos de viga, de cosas. No queremos más tragedia. Vecinos y usuarios en las redes reclaman por el puente 17. Una vieja denuncia que persiste. Las condiciones del puente desde abajo, material oxidado, agujeros en la infraestructura. El periódico fue y vio que estaban haciendo unos trabajos, unos obreros, pero eso no avanza. El diario El Listín observó orificios y materiales oxidados como acero en el hierro y el acero. En estos días se han caído partes del puente. En mi casa tengo algunos clavos, dice un vecino, que se cayeron y los guardé como prueba. Un clavo de eso te da en la cabeza y te mata. Desde hace 2 meses, 3 personas han estado retirando óxido de los hierros. Es el trabajo que han estado haciendo. Que el Ministerio Público al menos está haciendo una reparación general, pero vaya usted a ver, quitándole el óxido a los hierros. Si le quita el óxido al hierro, porque si es para darle un mantenimiento con una pintura antioxidante, pero si le quitas el óxido y lo dejas así, lo que se va a hacer es que se va a oxidar otra capa adicional, porque la capa que ya está oxidada, al menos esa protege la que está debajo, que le reduce la capacidad de soporte del metal, ciertamente, pero no resuelve el problema. Pero nada, al menos ahí parece ser que están trabajando. Pero mi mensaje, ¿cuál es? No esperemos que nos pase de nuevo. No esperemos que nos pase de nuevo para entonces estar lamentándonos y estar inventando y echando y buscando culpables. Las autoridades no podemos vivir como chivos sin ley. Tiene que haber supervisión y evaluación y tener personas calificadas y capacitadas. Pero si usted agarra y vota a los técnicos calificados porque son de la otra administración, que nadie es de ninguna administración, porque ninguna administración me dio mi título de ingeniero, ni de economista, ni de financiero. Y todo el que va, todo el mundo, alguien entra en algún momento al Estado. Si usted entró en el 82, usted entró en el gobierno de Jorge Blanco, alguien lo recomendó, gracias a Dios, qué bueno. Si usted entró en el 86, entró en el gobierno del doctor Balaguer, qué bueno, gracias a Dios, alguien lo recomendó. Entró, o aquí se hacen a lo mejor concursos por oposición y nada de eso. De que en la UAS se hacen, usted sabe cómo se manejan esas cosas ahí todo es por política, de grupo, de los mismos embajadores, ¿cómo se llaman los que nombran, los que dirigen la UAS? Los rectores. ¿Usted cree que ese que está ahí, el papá del asistente del presidente de la República? Y la que estaba antes es la que va como presidenta de la Cámara de Cuentas ahora. La distinguida doña Emma, esposa del amigo Cándido Mercedes, un distinguido y reputado sociólogo, pero de participación ciudadana, que es lo mismo que decir que del gobierno. Pero estos son profesionales, pero quiero decir que entonces llegan con esas actitudes sectarias y empiezan y votan a todos los agrónomos, a los veterinarios, a los ingenieros, porque entraron en la otra administración. Pero en alguna tiene uno que entrar, ¿o no? Pero yo llegué al país en el año 85 de estudiar, 86. Mi primer trabajo, me recomendaron, logré ahí, me metí. Entré en el gobierno del presidente Balaguer y duré trabajando muchísimo tiempo, y después en los gobiernos de Leonel, y hasta con Hipólito duré como 4 meses. Entonces uno tiene, pero es por capacidad que tiene que estar. Entonces si se prescinde de los técnicos,
para poner politiqueritos ahí, gente sin capacidad, porque son que del partido. Para el partido usted le busca su botella por ahí, para que no hagan daño al menos. Pero para las posiciones importantes usted pone personas con calidad y con capacidad. Entonces no esperemos que nos pase de nuevo una situación como esa para tomar los correctivos. Es cuanto y es mi mensaje. Que se va a crear la comisión, que ojalá y dé vamos a ver el resultado que produce, y de ahí en adelante, pues que cambiemos la marcha, y entonces se haga un protocolo y se establezcan mecanismos para que no vivamos como los chivos sin ley, porque hoy esos que están ahí pude estar yo, pudo haber estado usted, pudo haber estado un hijo suyo, cualquiera pudo haber estado ahí. Es más, ahí hay cantidad de gente que eran habitué, que no están ahí por cosas del destino. Bueno, eso es lo que entiendo que ojalá ya hayamos aprendido la lección. Ojalá. Y que el gobierno se ponga las pilas. No es asunto de estar llorando y llorando, es de hacer las cosas que hay que hacer. Bien, señores, vamos a los temas internacionales. Ayer dábamos la información que los mercados eufóricos subieron y ganaron ganancias porque el día anterior se había anunciado que el gobierno del presidente Trump había suspendido por 90 días, aunque le subía los aranceles a China 125%, había suspendido hasta 10% por 90 días todo lo de los aranceles, aunque dejaba los que había establecido antes, de los aranceles recíprocos, del acero, etcétera. Entonces, eso dio paso ayer y lo presentamos, las ganancias, 7% el Nasdaq, 5% el otro, 12% aquel. Oh, qué bien, excelente. Aunque quedamos por debajo de lo que se generó el jueves pasado. Hoy es viernes, hace una semana, hace 8 días. Empezó el día de la liberación que dijo Trump, ese miércoles anunció su cosa a las 4 de la tarde, esperó que cerraran los mercados, pero que va, no le valió, porque mira los mercados como han seguido de capa caída en el suelo, en picada. Pero ese día, cuando anunció, y ayer lo analizábamos, repuntaron los mercados. Pero el índice Dow Jones, al final, resultó que la Casa Blanca, porque este es el problema del ego, y ya no es asunto de que es el presidente, es que eso irradia a todo el que lo rodea. El gran negociador, el máximo aquí, y eso parece que eso se pega, como el delirium tremens y obnubila. La Casa Blanca sale a clarificar que no fue a 125 el aumento, que era 145. O sea, de 104 le metieron 20 y pico más, y entonces, no fue en 125, le subimos a 145. Como que tú estás discutiendo con República Dominicana, o con Colombia, con Petro, o con Lesoto, o con Burkina Faso, o con Zambia, o con cualquier paisito de por ahí, chimichurrito cualquiera. A China. Tú estás discutiendo con China, la segunda economía más grande del mundo. Ah, bueno, entonces sale la Casa Blanca a clarificar que no son 125, es 145. Como que poniéndole numerito a los chinos le van a meter miedo. Cuando ya China dijo, esto va como ustedes quieran y hasta el final. Y hay que conocer las culturas cuando tú vas a lidiar con esas personas. Yo, en una ocasión, íbamos a hacer unos proyectos y contrataron una compañía, una multinacional china. Pero yo no sé cómo. Y buscando en Google, recomendaciones de expertos que hacían negocios con China. De las cosas que recomiendan es conoce la cultura de ellos para que sepas cosas, que no metas la pata en circunstancias simples y sencillas. Esto parece que no han hecho su tarea. Pues, ¿qué pasó? Por ahí María se va. Los mercados que iban ganando desde el día anterior en picada.
el Dow Jones perdió 2.50%, el Nasdaq, de los tecnológicos, 4.31%, y el Standard & Poor's 3.46%. Todo por eso, porque todo sigue siendo volátil. Todo el mundo sabe que dentro de 90 días volverá el lío y todo lo que ha pasado, la recesión no ha desaparecido, la amenaza. China tomó represalia con las películas y eso hizo que cayeran, para que ustedes vean las consecuencias. Warner Brothers cayeron 12.5 las acciones y de Disney 6.8. Pero Trump, que hizo una reunión de su gabinete con todo y todo para anunciar todo eso, dijo, esto va a ser muy bello, va a ser final maravilloso. No es lo que estamos viendo. Que hay 75 países, podrán haber 90 detrás para negociar. Pero eso es obligado, pero nosotros mismos vamos a negociar. Pero lo que nosotros vamos a buscar no es que Estados Unidos no aumente de 10 para arriba, sino que nos quite esos 10. Y así hay muchos otros países. Pero entonces, fíjense ustedes cómo eso tiene un impacto negativo. Allá él mismo reconoce, ya lo había dicho antes, que eso va a tener un impacto en la inflación, que va a tener unos costos, que había que ser valiente, que había que aguantar. Y los mozos, usted, todos sus millonarios pueden aguantar, pero el que está comiendo lo que come, lo que pica el pollo, no tiene con qué aguantar. Y cuando tú le quitas la paletica a los países pobres como nosotros y eso, por una locura, con una fórmula mal calculada, porque a nosotros, en lugar de ponernos 10, tenían que bajarnos 10. Entonces, ¿de qué diablo estamos hablando? ¡Qué locura! ¿Cómo es que calculas bienes si no incluye servicios? Porque la balanza comercial es de ambas cosas, bienes y servicios. Pones bienes porque te conviene, no incluye servicios porque ahí tú sales ganando, ahí tú tienes el paquete. Entonces, todas esas cosas han tenido sus repercusiones. Cayó el petróleo de Texas a 3.66 y bajó a 60 también. Entonces, se entiende que la Federal Reserve, con estas presiones inflacionarias que no están, pero la recesión, el miedo, debiera bajar la tasa, pero no puede. ¿Por qué? Ahora el dólar se ha debilitado. Los bonos, que son un espacio de refugio cuando hay estas incertidumbres, empezaron, los bonos del Tesoro norteamericano, ya yo le había dicho que esa fue la razón fundamental por la que él tomó la decisión esa de la pausa. Y de aquí a allá veremos qué más toman, ¿verdad? Los bonos, empezaron los tenedores de bonos a venderlos, eso hace que aumente la oferta, como aumenta la oferta, cae el precio, y para tú hacer atractivo que yo compre un bono adicional, entonces tú tienes que subir la tasa de interés, el yield, el cupón que paga el bono. De 3.30 y pico, subió a 4, algo que yo que llegó casi a 4, casi al 5, que es prohibitivo, porque con una deuda de 36.000 trillones, 36.000 millones de millones, o 36 millones de millones, imagínense usted eso pagando 5%. ¡Ay, papá! Entonces, cuando el secretario del Tesoro, que es como que el adulto en el grupo de esa locura ahí, yo creo que esto es lo que le pasó a Liz Truss, la primer ministra inglesa, el año pasado, que detutanaron, nada más duró como 40 días, y vino aquel Rishi Sunak, el de ascendencia hindú o india. ¿Se acuerdan? Porque ella vino con un recorte de impuestos y una disparatada que lo que iba a disparar era el déficit. Pues esto que estaba sucediendo en los mercados de deuda era equivalente a disparar el déficit. Porque eso se paga con interés, con el dinero que recaudan. Y entonces la FED tendría que salir a vender o a comprar para que no baje el precio. Entonces, política restrictiva. Entonces no va a haber, y subir el precio, la tasa de interés. Eso fue lo que hizo que se cambiara la decisión. Pero ya el daño está hecho. Lo perdido, perdido está. Entonces, miren ustedes cómo cayeron las bolsas ayer, esta mañana. Hoy ya, a ver, que empezamos juntos nosotros con la bolsa de Nueva York. Ajá, ahí está. Y espérense, déjame actualizar. Déjame actualizar, que esta es la de información que tenía la máquina desde ayer. Segundito para decirle en tiempo real cómo está la bolsa mercantil, la bolsa del New York Stock Exchange, que es la
Bolsa de Valores de Nueva York. Los futuros han ganado un poquito, 0.16, ahora mismo está perdiendo, 0.49, está en 39.000 unidades, cerró en 40.000 cuando subió. El petróleo está por debajo, 59, el oro está encampanado, ganó 1.71, aquí es lo que le estaba explicando. Tanto los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que se conocen como risk-free es libre de riesgo, son los AAA por excelencia, donde uno pone su dinero porque las acciones son renta variable y cuando sube la tasa de interés, las acciones de las empresas tienen peor desempeño, presumiblemente. Le sale más costoso a la inversión, buscar financiamiento, a las personas les sale más costoso el comprar una casa, el comprar un vehículo, la tasa de interés de la tarjeta, el préstamo, ¿verdad? Eso ralentiza la economía, por eso la Reserva sube las tasas. Entonces, la gente cuando hay esas situaciones dice, bueno, yo tengo mi dinero, yo no quiero ni ganar más ni nada, yo con esto estoy bien, déjame ponerlo en algo que no me pierda y me garantice un buen rendimiento, el que están pagando el mercado. La Reserva está pagando 3, pues está pagando 3, está pagando 4, pues está pagando 4. O los pongo en bonos de IBM, ya no suena IBM, antes era un blue chip, pero ahora son Google, Microsoft, Nvidia, etcétera. Pero esas acciones perdieron casi 14% en todos estos días. Tesla había perdido 37%, ayer recuperó 20% con el movimiento ese. Pero miren, el oro subió, mientras caen las acciones, desde ayer, menos 0.56, 39.000 unidades, el oro sube 1.72%, el oro está a 3.230. 3.230. Nunca, después de Trump es que esto ha pasado de 2.000. El oro nunca había pasado de 2.000 unidades. Entonces, el petróleo, mírenlo en el suelo. ¿Por qué? Hay riesgo de recesión. Si hay recesión, habrá una menor demanda. China es el mayor consumidor de petróleo. Entonces, va a demandar mucho menos porque tiene un lío armado con los Estados Unidos. Entonces, Canadá ya se sentó, vamos a negociar, pero negociar no significa que yo vaya a coger lo que tú me digas. La Unión Europea, que le había aplicado ayer 25%, haciéndole el favor al acero, al aluminio y a los automóviles, que sigue esa, porque él nada más habló del 10% recíproco, o sea que la situación sigue. Atenuó un poco, dio un respiro en los mercados, pero ya hoy de nuevo va a cerrar. Vamos a ver a las 4 cómo acabe hoy, pero esta es una semana fatídica desde la semana pasada. Tenemos 8 días en donde ayer hubo un repunte, ayer, el miércoles en la tarde. Después todos los otros han sido de pérdidas. La Unión Europea suspendió sus contramedidas. ¿Por qué? Trump suspendió por 90 días. Vamos a esperar. Nos vamos a sentar a hablar. Siempre le hemos propuesto negociar. 0 arancel por ambos lados, pero tú no vas a vender vehículos americanos en Europa. Eso no es verdad. Cuando tú me pongas un Chevrolet y me pongo un Mercedes ahí, ¿qué es lo que yo voy a comprar? ¿Yo voy a comprar el Chevrolet? Nada, es por eso. Un Audi, un BMW. Bueno, pero nada, suspendió a la Unión Europea, saludaron la suspensión que hizo la Casa Blanca, algo, ¿verdad? Los mercados europeos y asiáticos han repuntado, el americano sigue perdiendo, pero dicen ellos que todas las opciones siguen en la mesa. Canadá saludó la decisión. Ya Trump está hablando de que tiene todos sus países por ahí y esa cosa. Canadá y Estados Unidos preparan negociaciones para llegar al acuerdo comercial. Saludaron la decisión, mantienen dice, todavía están en vigor los aranceles. Esos aranceles son una amenaza para nuestras familias, nuestros trabajadores y nuestras empresas. Eso es Canadá, que tiene rayé en su posición. Son injustificados, desmerecidos y equivocados, dijo el primer ministro canadiense. Porque todavía está el 25% al acero y al aluminio, está el 10% a la energía y está el 25% a los automóviles. Entonces, se comunica ya, está muy así con la Unión Europea, Canadá, y habló con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Unión Europea, dice que la conversación se centró en entender la decisión de la Unión Europea de suspender las medidas y las contramedidas y retrasar su implementación porque
ellos van a pelear unidos, aunque Trump los amenazó que si se juntaban le iba a dar para aquí, para acá, porque él piensa que a lo grande lo puede tratar igual. A México la apretó con un asunto que tienen un tratado de acuerdo de agua con Texas. La presidenta de una vez mandó a resolver eso porque no quiere problemas con ese hombre de México, Claudia Sheinbaum, que se la está manejando bien y ella no quiere esos problemas. Además, ese era un problema que se podía resolver. México le debía a Texas 1.3 millones de acres pies de agua, muchísima agua que tiene que traspasarle. Pero él de una vez le tira los piropos. Si no, le voy a poner sanciones, aranceles. Ella es una mujer elegante, fantástica, porque Trump es un tigre. Como decimos aquí, un maldito tigre, tigre. Lo único que él no entiende es lo que está haciendo. Japón dice que va a revisar los aranceles y responderá de manera conjunta. Porque él es como el bravucón del colmadón. Entonces, con China le subieron los aranceles, ahora están que no, que era 45. Pues China hoy le metió, que estaba en 84 y le puso 125%. Y se le rió y le dijo, esa medida nosotros podemos aguantar más. Y dice que Estados Unidos no dará el primer paso para negociar con China los aranceles. Son dos foros, como cuando uno estaba en el colegio, que le ponían un palito ahí, esa es la mamá de él, esa es la mamá de tu mamá, esa es la mamá tuya. Y el otro dice que si la pisaba, o que si luego le puyaba, o que si la hacía. Como dos perritos ahí ahora los dos. Xi Jinping, el más guapo, le dijo, aquí no hay miedo en China. Entonces tú tienes que comprender la filosofía y la cultura del otro para tú entender y cómo lo vas a tratar. Además, la fortaleza y el poder de la economía china. Donald Trump está esperando, porque todo lo del primer ministro de Canadá me llamó. Andan los países por ahí besándome el trasero. Todo eso es mentira. O será verdad con nosotros, con Colombia, con paisitos, pero no es verdad que la Unión Europea anda detrás de usted, no es verdad que Japón anda detrás de usted, ni es verdad que Corea anda detrás de usted. Negocian y vamos a negociar y vamos a sentarnos con respeto. Pero con el irrespeto que trataba Canadá, oye, que está esperando que China dé el primer paso y llame Xi Jinping a Trump para sentarse que es Pekín el que ha tomado represalia. El que le subió aranceles fue Estados Unidos. Oye, la falta de respeto es que no entienden. Se le dijo, el presidente Xi Jinping debería solicitar una conversación con su homólogo. O sea, como que Xi Jinping está buscando trabajo en la Casa Blanca. ¿Usted está viendo? Entonces, es que le digo, dice China, oye lo que dice Trump, China quiere llegar a un acuerdo, pero le subió a 125. Para que usted vea que andan en un mundo desfasado. Simplemente no saben cómo hacerlo. Eso es Trump, eso es ayer Trump. Es una de esas cosas que no entienden bien, oye. Son gente orgullosa. Tiene Xi Jinping que llamar a Trump y a don papá Trump para que entonces le baje los aranceles. Se equivocó a medio talle. China le ha respondido y le respondió el propio Xi Jinping que no hablaba, que no había hablado. Le dijo, nosotros no tenemos miedo, aranceles de 125%. Y le van a poner muchísimas restricciones de aranceles no arancelarias, que esto ahora está torcido aquí, que eso no pasa la regulación de tal lado, que esos colores no son los que aquí usamos, que ese vidrio no es, mil cosas que se inventan. Y le va a penalizar las exportaciones americanas en los estados agrícolas, en donde China es un gran comprador. Le dijo China, las guerras comerciales no tienen ganadores. No tienen ganadores, estamos claros. Solo es perder. El único que no entiende eso y que cree que va a enriquecerse quitándole a los otros, que al final lo van a pagar los consumidores norteamericanos, es Donald Trump. Le dijo Xi Jinping, los chinos, no, un funcionario, los chinos no somos buscapleitos, pero no nos acobardaremos cuando surjan los problemas. Como le dijo Xi Jinping, no tenemos miedo. Pedro Sánchez, el español, se encuentra allá, la Unión Europea manda esto, va, no se sabe. Todo el mundo va a buscar porque va a haber un realineamiento estratégico y comercial con la actitud de un presidente que tanto en la OTAN
tiene la Unión Europea que meterle 20.000 millones de dólares a Ucrania porque él anda de besos y abrazos con Putin. A Putin no le pone un solo arancel, a nosotros y a 180 países, hasta un país donde no hay habitantes o un territorio, eso no es un país, le mete al de los pingüinos, le mete 10%, que serán los pingüinos que lo van a pagar ¿con qué? Con huevos. Ahorita vamos a ver cómo están los huevos en Estados Unidos. Entonces todo eso es inflacionario, todo eso ha generado una pérdida de confianza en los Estados Unidos, en su moneda, como socio comercial, como aliado en la defensa, y todo eso lo ha provocado Donald Trump en 3 meses. Es una cosa que la estudiaremos. Cuando yo vuelva a Harvard, a los cursos que uno hace, y se ve en 10 años o a cualquier universidad, estudiaremos esos estudios de caso. Porque todo el mundo lo advirtió, todo el mundo le decía, los únicos que parece que no entienden y andan alabando. No, que es una estrategia. Bueno, si eso es una estrategia de baratar la mejor economía del mundo, yo le presenté los datos los otros días, comparado con Japón, comparado con la Unión Europea, en producción, en empleo, en salario, en todo. Que le dejaron un desastre. La mejor economía de todas las que tiene ahora mismo el mundo. El problema ahora estratégico, para hacer la pausa entre Estados Unidos y China, es que Trump tiene un horizonte de, aunque está empezando, tiene un horizonte de 4 años. Y dentro de 18 meses por ahí hay elecciones, ya hubo elecciones ahora. Perdieron una juez, ganaron en Florida, pero perdieron 20 puntos. Ya sus números de aprobación en una encuesta de Reuters y Axios tenían 57% de la población desaprobaba estas cosas. Y el golpe todavía no ha entrado con fuerza. Y en otra encuesta el 41% era lo que favorecía sus cosas y llevaba 53%. O sea, varias cosas. Todo eso ha provocado eso. Entonces, él tiene un horizonte intertemporal de 3-4 años. Y elecciones en los próximos 2 años que va a cambiar la composición del Congreso. Mientras que China planifica por 5, 10, 15, 100 años. Y el de allá no tiene que hacer elecciones ni lo van a quitar. Porque el que sale allá le arrancan la cabeza. Una pausa. Esto es Economía y Mercado.